El Señor nos ha dejado en la palabra su corazón, cómo conducirnos, ¿no? Así dice la palabra, para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor, cómo conducirnos afuera, cómo vivimos una vida diferente completamente desde que el Señor ha tomado nuestras vidas. Así que nuestros oídos estén atentos a la palabra que vamos a recibir en esta mañana y sea de gran bendición para nuestras vidas y transmitirla a otros. Padre, gracias te damos por estar juntos. Señora, has amado tu iglesia, has amado nuestras vidas y aquí estamos reunidos con gratitud. Podemos levantar nuestras manos y saber que de ti viene todo, Señor, y la bendición de tu presencia en nuestras vidas realmente ha cambiado ese lamento que teníamos, esa forma de vivir. Señor, oramos por la vida de Jorgito, para que tú, Señor amado, bendigas con la palabra que has puesto en su corazón, sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Bueno, muy buenos días, hermanos. Realmente el Señor bendiga su palabra y nos dé su gracia. Bueno, en un boletín ustedes tienen un bosquejo y prácticamente voy a seguir así muy fielmente a eso. Así que ahí ustedes pueden ir añadiendo notas o realmente colocando algunas cosas que se van mencionando adicionales. Bueno, quiero compartir con ustedes Efesios 4, del 1 al 6. Muchas gracias. Pero para compartir esa porción, realmente quiero darles como un panorama general realmente de lo que es Efesios. Porque aquí es, Efesios realmente es una carta apuntada a la iglesia. Esa es, digamos, la característica más básica, ¿no? O sea, está orientada para aconsejarnos, para guiarnos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar la temática de la unidad, de la madurez y la pureza en medio de la iglesia, en medio nuestro, ¿no? Y eso es lo que Dios está haciendo. En realidad Él está trabajando en toda esta área en su iglesia. Él ha hecho un sacrificio para realmente presentársela sin mancha, ¿no? O sea, como está mencionado en la misma carta de Efesios. Bueno, ahora, Efesios, de los capítulos 1 al 3, básicamente nos da todo un panorama de lo que Dios ha hecho. O sea, eso es lo que quiero que tengas en tu cabeza. Del capítulo 1 al capítulo 3 está mencionando todo lo que Dios ha hecho. Y Pablo comienza a mencionar de que antes había un plan secreto, ya un misterio, dice. Y cuando dice misterio no es algo enigmático, algo que no se puede conocer, sino algo que nos es revelado por medio del apóstol, ¿no? Y ese misterio que estaba oculto por generaciones, realmente es un plan del Padre de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Ya? Eso es lo que nos está mencionando. Realmente el capítulo 1, verso 10 nos dice eso específicamente. Y también se nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ustedes saben, Pablo fue un apóstol a los gentiles. Él extendió lo que realmente estaba en el corazón de Dios. Cuando Dios habló a Abraham, él no solo estaba pensando en el pueblo israelita, él estaba pensando en todo pueblo y realmente en toda nación. Y eso es lo que hace Pablo, extiende realmente esto. Y aquí se nos está diciendo de que los gentiles, en realidad nosotros somos coherederos, ¿no? Y miembros del cuerpo y somos copartícipes de la promesa. Luego también
en la carta de Efesios se nos habla de nuestra condición pasada, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cómo Dios nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo y nos dio una vida aquí en la tierra y una promesa de vida eterna también, ¿verdad? También la carta de Efesios en esos primeros 3 capítulos nos habla de que Él nos ha constituido una familia. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Nos ha hecho una familia, la familia de Dios. ¿Ya? Y otra figura también, bueno, esa es una figura de la iglesia, que somos una familia. Y otra figura es que también somos un templo santo, ¿no? Un templo donde el Señor se ha propuesto edificar, que ese ha sido el corazón de Dios desde el inicio. Vivir en medio de su pueblo, estar en medio de su pueblo. Y que Él está edificando ese pueblo realmente sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y que la piedra principal de esa construcción es Cristo, ¿no? Bueno, también se nos menciona, en otras palabras, que por medio del sacrificio de Jesús tenemos salvación y tenemos vida eterna. ¿Ya? Y el apóstol acá está orando para que en 2 oportunidades hay oraciones específicas de él, para que podamos entender el plan de Dios, para que eso se abra a nuestros ojos, para que ese misterio se revele realmente y podamos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios tiene para su iglesia, ¿ya? Y comprender la obra de Cristo realmente para la humanidad y para nuestras vidas. Entonces, eso es como un resumen apretado de lo que es Efesios del capítulo 1 al capítulo 3. En otras palabras, nos está diciendo, Dios ha hecho esto y esto y esto por ustedes en esos 3 capítulos. ¿Me comprenden? Ahora, a partir del capítulo 4 hasta el 6, el apóstol nos da un imperativo. Y nos dice, bueno, si Dios ha hecho esto con ustedes, ahora es importante que nosotros vivamos una vida digna de ese llamado. Y nos exhorta a una vida de piedad, a una vida realmente en santidad, en pureza. Nos exhorta en la unidad, en la madurez y en la pureza, ¿no? Y esa es la parte que vamos a ir comenzando a tocar ahora. Por favor, si están en sus Biblias, en Efesios capítulo 4, el verso 1. Vamos a ver esa incidencia, ¿no?, que el Señor hace en nuestro carácter, en nuestra vida, en medio de la iglesia. Pablo comienza así, Efesios 4:1, y dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Ya? Hemos entendido, ¿no? Nos ha dicho, puesto que ya saben esto, ahora les digo, ¿ya? Y Pablo comienza, realmente es como una ametralladora de palabras. En primer lugar, él dice, se autodenomina como prisionero del Señor. ¿Por qué se denomina de esa forma? Bueno, por un lado él estaba en prisión físicamente, pero también él se sentía preso, se sentía obligado ya por el amor de Cristo, o sea, por lo que Dios había hecho por su vida. Él se sentía realmente como preso de seguir ese mandato del Señor, ¿verdad? Y también se sentía como obligado de no callar y proclamar ese misterio y proclamar el evangelio. Bueno, yo quisiera que nosotros también tengamos ese sentir. No estamos en prisión todavía. Puede llegar un momento en que sí podamos estar en prisión como Pablo, ¿ya? Pero nos debemos sentir como empujados e impelidos, como dice Corintios, por el amor de Cristo, por lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, sentir realmente que, bueno, ese es nuestro propósito, ¿no?
y tener esta misma llamado que Pablo nos está exhortando. Bueno, ahora cuando comienza él a decirles, les ruego, y más que un ruego es una exhortación a que vivamos de una manera digna de la vocación con la que él nos ha llamado. ¿Ya? En otras palabras, que seamos un pueblo maduro, que seamos un pueblo puro, ¿ya? Que seamos un pueblo unido. Y de eso es lo que vamos a continuar hablando, ¿verdad? Vamos un poquito ahora al verso 2. Dice, ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Ya, otra vez él nos está dando varias palabritas acá. Nos dice un cómo. Ya, vivan con humildad. Ahora, ¿qué significa humildad? El diccionario Vila dice así, una actitud que reconoce el lugar propio, ya que es opuesta a la presunción, que es opuesta al orgullo. ¿Ya? Bueno, Jesús nos ha dado ejemplo de esto. En Filipenses 2, se nos menciona que Él, siendo Dios, escogió ser hombre. Y no solo eso, sino ir a la cruz y morir. Ese es un ejemplo de humildad. Entonces el maestro nos dice, bueno, nos exhorta a través de Pablo a ser humildes, ya a vivir de esa manera. Pero bueno, eso es algo que no nos sale, no brota en nuestras vidas, pero que tenemos que perseguirlo intencionalmente, ¿verdad? Bueno, cuando te pisen en el micro, antes de hablar, pensá 2 veces, ¿no? Cuando tengas una dificultad, cuando tengas un conflicto, el Señor te anima a la humildad. Luego dice con mansedumbre. También he puesto algunas definiciones ahí. Dice, es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o enojo de los demás. Bueno, esta persona no es alguien débil, pero más bien es alguien templado. ¿Ya? La mansedumbre es estar templado. Es no usar tu poder o tu autoridad para hacer prevalecer tu derecho. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo también del Señor Jesús. Jesús nos toca estas 2 áreas que Él quiere que estén en nuestra vida. En Mateo 11, 29, lo tienen en la hojita también, está diciendo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres descanso en tu corazón? ¿Quieres descanso en tu alma? Bueno, persigue la mansedumbre, persigue la humildad, ¿verdad? Bueno, continúa. Paciencia. ¿Paciencia qué implica? Implica sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Bueno, hay momentos en que tú tienes que soportar murmuraciones, puede ser en tu trabajo, ¿no? Donde estás estudiando, o puedes estar pasando por pruebas ordenadas por el Señor. Una prueba con enfermedad, con finanzas, ¿verdad? O puede haber provocaciones de personas. Todos hemos atravesado así personas que en el trabajo, no sé, por una oportunidad a mí me cortaron el habla directamente y no entendí por qué. No, una persona yo entraba y decía buen día y me miraba y no me saludaba, y ha sido por meses, y simplemente tocaba orar por esa persona bueno, hasta que un día cambió la cosa, no sé cómo,
Dios hizo un milagro y pude hablar y pude testificar con esa persona, ¿verdad? Pero eso implica paciencia, ¿ya? Y el Señor nos manda y nos alienta a la paciencia. Luego dice, soportándoos unos a otros. Ya esto habla de tolerancia mutua. Y esto implica en diferentes esferas. O sea, primero en nuestra familia, ¿verdad? Soportándose el uno al otro. También en medio de la iglesia, en el grupo pequeño, en la comunidad, podemos tener dificultades y necesitamos soportarnos unos a otros. Ya, Colosenses 3:12, tal vez para que lo vean despuesito, hace pareja con esto. No solo dice soportándose unos a otros, dice, sino perdonándose unos a otros. O sea, no solo es cuestión de soportarse, sino de perdonarse también. Y bueno, por último, en este verso 2, habla del amor. Habla del amor, ¿no? Entonces, fíjense cuántas áreas nos ha tocado acá el apóstol, ¿verdad? Dice, y el amor es como una corona. Toda la palabra nos habla del amor. Tanto encontramos en las cartas como en los evangelios. Hay exhortaciones y ánimos. Y otra vez Colosenses 3:14 nos dice que el amor es el vínculo perfecto. Entonces se nos exhorta en el amor, ¿no? Entonces miren, ustedes, como Pablo con un solo verso nos ha exhortado en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en que nos soportemos unos a otros, y nos ha alentado en el amor, ¿no? Ese es el área, ese es el camino que el Señor nos manda, ¿no? Amados, esto es posible por lo que el Señor ha hecho en esos 3 primeros capítulos. ¿Me comprenden? Él es el que transforma nuestras vidas. Él es el que está cambiando nuestras vidas. Él es el que está obrando en medio de su iglesia y está sacando todas estas áreas. Tan solo aquí se nos está haciendo poner atención y decir, oh, persigue la humildad, persigue la mansedumbre. Amén. Bueno, vamos a continuar. Efesios 4, vamos a ver del 3 al 6. Dice así: esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya yo estoy leyendo en otra versión, pero para que se pueda ir enriqueciendo, ¿verdad? Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en esta porción? ¿Ah? En principio se nos está animando a cuidar la unidad en medio de la iglesia. Ese es el punto. Esfuércense por preservar la unidad. Eso está diciendo. La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ya, ese es realmente es todo un mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos esforzarnos en esta área? Bueno, evitar hablar de más, ¿no? O chismear, o realmente recibir el beneficio de la duda, ¿me comprendes? Perdonar, otorgar perdón, ¿me comprenden? Bueno, todas estas formas son maneras de que podamos esforzarnos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Y luego aquí el hermano John Stott nos está haciendo un comentario y nos dice, y ustedes pueden contar, que la palabra uno, en esa porción que hemos leído del 3 al 6, se menciona realmente 7 veces.
Ya cuéntenlas o subrayenlas en su Biblia. 7 veces se menciona la palabra uno. ¿Ya? Ahora, 3 de esas veces está relacionado con la Trinidad. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Y a mí me parece que este es el punto fundamental, porque el ejemplo que nosotros tenemos que tomar como iglesia es de nuestro Dios, y nuestro Dios es un Dios trino, ¿verdad? Son 3 y 1, ya, pero son uno. Fíjense, cuando estaba Jesús acá en la tierra, Él no hacía nada por sí mismo. Él iba y oraba realmente al Padre y tenía unanimidad con Él. Entonces nuestro mayor ejemplo para la unidad, para perseguir la unidad, es realmente la Trinidad. ¿Ya? Bueno, las otras 4 veces la palabra uno está haciendo referencia a nuestra vida cristiana relacionada con la Trinidad. Por ejemplo, en el verso 4 ya está diciendo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ya, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza. Pero veamos, hay un solo cuerpo realmente, y cuando habla de cuerpo se está refiriendo a la iglesia. O sea, somos un cuerpo. Esa es una figura de la iglesia, ¿no? Está diciendo, hay un solo cuerpo. ¿Y por qué es esto? En 1 Corintios 12, 13, está diciendo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, o sea, plantados, metidos, podemos decir, en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Miren qué hermoso. Ya aquí la palabra nos está diciendo, somos una sola iglesia, porque cuando el Espíritu Santo nos ha llamado, nos ha puesto dentro de la iglesia, con una función determinada, para un servicio determinado, para que sirvamos al cuerpo del Señor, aquí donde esté. Amén. Bueno, ahora, a los ojos de Dios, esa iglesia es una. Ya, el Espíritu nos ha puesto en esa iglesia. El mandato aquí para nosotros es que nos esforcemos en preservar esa unidad, en hacerla visible al mundo, en mostrarla visible al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Amén. Para que el mundo crea. Queridos, o sea, la unidad es algo que tenemos que apreciar mucho y tenemos que cuidar mucho. Ya con Francisco y con Johnny estamos caminando más de 40 años juntos. Y no es que no hemos tenido dificultades o no hemos tenido desavenencias, las hemos tenido. Ya ha habido momentos en que nos hemos discutido, ya ha habido momentos así que nos hemos discutido a tono alto, ¿comprenden? Pero ha tocado después sentarse, hablar, corregir aquello y atesorar eso. Amados, es muy importante cuidar la unidad, porque la unidad es igual en el hogar, ¿no? O sea, la familia puede tener desavenencias y toca que se sienten y hablen y arreglen sus problemas al margen de los niños, aparte de los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios es uno. Él quiere que su iglesia sea uno, que la familia realmente sea uno, que se muestre esa unidad, que realmente se dé. Y yo quiero que sea su oración, amados, eso. Ya hemos visto a través de todos estos años, cuando una iglesia se resquebraja, porque uno quiere ir para un lado, otro quiere ir para otro lado.
a veces se vuelven 1000 pedazos. Ya hemos visto muchas iglesias que eran 1 y se han vuelto 8, se han vuelto 10 y después se han atomizado. Pero Dios no quiere eso. Ya el Señor quiere que cuando el mundo vea a la iglesia, no lo vea a la iglesia como un lugar de pelea. ¿Me comprenden? Por eso es que se nos está hablando de mansedumbre, de humildad, de soportarse unos a otros, de perdonarse unos a otros. Es por eso, amados. Amén. Bueno, continúa ese versículo. Verso 4. Dice, hay una sola esperanza. Ya, ¿cuál es nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es Cristo, que nos da salvación y nos da vida eterna. Hay una vida después de esta. El Señor ha resucitado y Él ha vencido a la muerte y nos dice, este es el camino. Amén. Bueno, también se nos dice que una sola fe, un solo bautismo que nos da nuestro Señor Jesús, porque solo realmente el Señor es uno. Bueno, esta es la importancia de cuidar la doctrina, amados. ¿Ya? O sea, somos uno porque el Señor Jesús es uno. ¿Ya? No hay salvación fuera de Él. O sea, nuestra fe es en Cristo. Nuestra fe es en la obra realmente de Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que también atesorar y guardar. Ya, bueno, el Evangelio claramente nos habla que éramos pecadores, ¿verdad? Que Dios era un Dios santo y que la única forma de reconciliarnos con Dios fue por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y que Él ha muerto, Él ha resucitado y Él va a venir por segunda vez. Ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Y nos dice que ese Evangelio es potente, es poderoso. Ahora, no tenemos que aumentarle cositas al Evangelio. ¿Me comprenden? O sea, no tiene que ser una religión, o sea, predicada en base realmente al temor, ya, temor a, qué sé yo, a la segunda venida, en torno a prosperidad, en torno a cualquier otro aditivo. No, Pablo fue muy categórico. Cuando el Evangelio se dio en su tiempo, los judíos querían aumentar la ley. Decían, bueno, ya ahora se han convertido estas personas, que se circunciden. Ya estito más tienen que hacer. Pero Pablo ahí se pone muy firme. Incluso se pelea con Pedro. Ya lo confronta y realmente cuida del Evangelio. Bueno, que ese sea nuestro corazón. El Evangelio es lo que dice acá la palabra, no más. ¿Sí? No tenemos que ponerle aumentos. En esa parte tenemos que ser celosos. Amén. Entonces es realmente una sola fe y un solo bautizo. Bueno, después continúa la palabra. Vamos a leerla un poquito. Dice, verso 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, Dios nos ha conformado en una gran familia. Somos la familia de Dios. Amén. Eso ya nos decía Malaquías. Ya nos anunciaba, ya nos anticipaba eso. Antes, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. 400 años antes de la venida de Jesús. Pero en ese verso, en ese libro ya se nos anticipaba la obra de Cristo. Y aquí en el libro de Efesios se nos está diciendo eso. Se nos está diciendo que somos, o sea que
hay un solo Dios y Padre de todos, y Él está sobre todos. Amados, desde el inicio del mundo, Dios quería hacer una familia con nosotros. Desde el principio. Él se acercaba a Adán, hablaba con Adán y Eva, pasaba tiempo, Él les construye un huerto para que trabajen. Miren esa relación. Y por el pecado se interrumpe esa comunión, pero no se interrumpe el propósito de Dios. Sí, Dios hace un plan para sacarnos adelante, para tenernos otra vez en familia. Y yo quiero que cada uno de los que estamos acá entienda que Dios es su Padre. Ya quiero seguir repitiendo eso, porque la palabra lo repite. Ya, si quieren puedo dictarles nada más versos o los pasamos así muy rapidito. En Efesios 1:2 nos está diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 17 de ese mismo capítulo, de 1:17, nos está diciendo, a ver un minutito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de Él. Y continúa, el apóstol continúa diciendo que Dios es nuestro Padre. Y yo quiero que al leer esto, tú entiendas eso. Ya, muchas veces he mencionado de que tal vez no tenemos a veces una buena experiencia con nuestro Padre terrenal. De repente somos huérfanos y no hemos tenido ese privilegio de tener un padre cerca. O tal vez hemos tenido un padre muy severo, o un padre muy, muy lejano, o muy ausente, o despreocupado. O tal vez hemos tenido un buen padre. ¿Me comprenden? Pero bueno, la Biblia nos dice que Dios es tu Padre y es un Padre bueno y que quiere tener comunión contigo. Toma eso para ti. Ya, recíbelo para ti. Amén. Bueno, justo dice que cuando Dios nos da su espíritu, el Espíritu de Dios a veces intercede hasta con lenguas, ya, con palabras indecibles, o también clama Abba. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Abba? Papito. Amén. ¿Ok? A ver, dile así a tu Dios ahorita. Así. Abba Padre, papito, tú eres mi Padre. Amén. Bueno, en esa porción hay 7 verdades teológicas que Pablo está colocando, muy firmes. Ya, 1, hay un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Ya. A los ojos de Dios hay un solo cuerpo, una sola iglesia. Ya. Por eso a través de los años nosotros nunca le hemos puesto un nombre a esta congregación. La congregación que se reúne en la Evaristo Valle, la congregación que se reúne en el pasaje de Culgis, la congregación que se reúne en la calle. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón teníamos esa convicción. Hay una sola iglesia y somos uno junto con todos los hermanos que invocan el nombre del Señor, con un corazón limpio y que atesoran el Evangelio. Amén. Bueno, dice, hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos pone en medio de la iglesia. Hay una esperanza para nosotros, salvación y vida eterna. Hay un solo Señor, no hay más. Fuera de Cristo no hay salvación. Cristo es el Señor. Amén. Ese era el saludo de los primeros cristianos. Ya en ese tiempo se saludaban y decían, el César es el Kyrios, que quería decir, el César es el Señor. Y los cristianos respondían, el Jesucristo es el Señor. Y bueno, sabían que el fin eran los leones, ¿verdad?
Sí, esas personas defendían con su vida, pero llamaban a Jesús Kyrios, quiere decir Dios, amo absoluto de todo, Señor. Esa es esa palabra. Luego, una fe en la obra de Cristo. Un bautizo. Somos bautizados en Cristo, ¿no? Como dice Romanos 6. Un Dios y Padre de todos. Bueno, pertenecemos realmente a esa familia, ¿no? Efesios 1, 13, 14 nos habla de eso, ¿no? Que realmente nos ha dado su espíritu como una garantía para cuando vamos donde Él. Vamos a continuar. En esta segunda parte voy a hablarles un poquito de la madurez y la pureza. ¿Ya? Solo lo voy a enunciar. Del capítulo 4, de los versos 9 al 16, se nos habla de los dones. Ya el Señor nos dice, somos una iglesia y Dios ha dado dones. Y ha establecido personas. ¿Para qué? Para que seamos capacitados para que hagamos la obra del ministerio. Entonces Dios nos capacita como iglesia para hacer la obra del ministerio, ¿verdad? Y aquí es donde se nos habla un poquito de ese tema de madurez, de que Dios quiere que con esa capacitación, con esos dones que se nos da, podamos ser una iglesia madura. Ya no niños fluctuantes yendo de un lado para otro, sino afirmados en la palabra del Señor, afirmados en las verdades del Señor. Por eso es que se nos dice que nuestra meta es llegar a la estatura de Cristo. Eso nos dice Romanos 8, ¿verdad? Que ese es el parámetro. A eso quiere que realmente seamos una iglesia madura. Bueno, pero no solo quiere que seamos una iglesia madura, sino también quiere que seamos una iglesia pura. Y del capítulo 4, 17 hasta el final del libro, se nos va a hablar de esa pureza que Él espera. Ya, simplemente quiero que vamos a darles una ojeadita aquí. El Señor, a partir del 4:17 en adelante, comienza a tocar diferentes aspectos. Por ejemplo, dice, el que hurtaba, no hurte, ¿ya? Sino trabaje. ¿Y para qué? Para compartir con los que tienen necesidad. Bueno, aquí hay una pedagogía de Pablo que es muy linda y que tenemos que practicarla nosotros también en nuestras vidas. Pablo te dice, no hagas esto, pero no se queda ahí. Te dice, haz esto y después te da una razón teológica. Te está diciendo, no robes, ¿ya? Trabaja. ¿Para qué? Para que tengas para compartir. Y así toca diferentes aspectos. Habla de la ira, ¿no? Dice que no nos airemos, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Que no demos lugar al diablo, ¿verdad? Igual, entonces nos está diciendo, no hagan esto, hagan esto. Y nos da una razón. Y también nos habla de la forma de hablar, de que no haya amargura, que no haya enojo en nosotros, que no haya gritería, no haya maledicencia, no haya fornicación en medio del pueblo de Dios. ¿Me comprenden? Entonces, realmente vemos cómo el Señor nos entrena, ¿no? En toda esa segunda parte del capítulo 4 y el capítulo 5, da cosas específicas que realmente Él espera, que se vean, que sean visibles en medio del cuerpo del Señor. ¿Para qué? Para que el mundo vea
¿Ya? Y esa era la oración del Señor Jesús, ¿se acuerdan? En Juan 17. A ver, quisiera que solamente miremos un minutito. Jesús en Juan 17, 20 al 23 está diciendo lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, es decir, nosotros ahorita, ¿verdad? Jesús estaba orando por nosotros en ese momento. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando el mundo ve estas cosas en medio de la iglesia manifestadas, unidad, pureza, madurez, el mundo cree. ¿Ya? La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Amén. Bueno, queridos, casi a título de conclusión, y más o menos creo que está plasmada aquí en esta hojita. Es importante que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué cosas tenemos en Cristo Jesús? Tú eres una nueva criatura. El Señor te llama santo. ¿Ya? Tú eres escogido por Dios. Amén. Que tú sepas todo eso. ¿Para qué? Para que tu mente se vaya transformando y vaya cambiando. Y tú comiences a actuar y a vivir como un hijo de Dios. O sea, como pensamos, actuamos. Entonces, esos 3 primeros capítulos nos dan pautas de quién somos. ¿Para qué? Para poder lograr aquellos otros 4 capítulos en nuestras vidas. Esa madurez, esa humildad, esa mansedumbre, ese soportarse unos a otros, ¿verdad? En amor. ¿Y todo para qué? Para que el mundo crea, para que el Señor sea glorificado. Amén. Amén. Nos vamos a poner un momentito en pie. Vamos a orar al Señor sobre esto. Si hay personas que necesitan oración, vamos a estar orando después. Pero yo quiero que medites. Quisiera haberte hecho antojar un poquito del libro de Efesios para que lo revises. Amén. Padre, muchas gracias por tu iglesia. Qué hermosa es tu iglesia. Señor, habían hermanos que decían que era el lugar más hermoso de la tierra. Y es verdad, Señor. ¿Por qué? Porque tú habitas ahí. Porque tú estás ahí, Señor. Gracias. Ayúdanos a mirar la iglesia como tú la miras. Señor, como tú la ves, santa, sin mancha, sin arrugas, Señor. Como tú la estás formando y haciendo, Señor. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, para que todos vayamos siendo transformados a tu semejanza. Bendice cada vida que está acá. Bendice a cada familia, Señor. Porque es tu familia. Señor, es tu familia, Señor. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre, Señor. Y pedimos tu bendición para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y dile una verdad de lo que